Rodríguez. Muchas gracias por sus palabras, licenciado. El doctor Jorge Aníbal Flores Ochoa, reconocido representante de los estudios antropológicos sobre el mundo andino, intelectual, investigador, ha sido docente principal de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra primera casa de estudios, la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. A continuación, anuncio la semblanza a cargo del historiador Martín Romero Pacheco. Lo recibimos. Muy buenos días, señor alcalde, oyentes todos, amigos, señora Yamira Nájar, viuda de Flores, hija del doctor y todos quienes están presentes. A principios del siglo XX, más o menos hasta el primer tercio y aún hoy, predominaba una manera de ver el mundo. Esta manera instrumental, demasiado fría, en la que se dividían a los seres humanos en civilizados y salvajes. El darwinismo social, una teoría que te generaba esta división entre civilizados y salvajes, era parte del positivismo, de un mundo colonial y que había calado las ciencias sociales. Pero a contrapelo de ello, el indigenismo de ese entonces repetía el mismo esquema pero al revés. Grandes autores como Maxule, Tello, Gespe, imponían la idea de que no, también nosotros somos civilización, pero porque tenemos el azapuente, tenemos el horror al vacío, tenemos algunas técnicas de trepanación, pero eran los mismos enfoques civilizatorios de Morgan y Taylor. Ya con las crisis que se dan a inicios de siglo, la crisis de este mundo instrumental, la primera crisis mundial, que es también una crisis epistemológica, comienzan a surgir otras miradas muy distintas. Y ya por ese entonces había un niño que había nacido acá en Cusco, ya estaba siendo joven. En ese entonces surge Frank Boas, un antropólogo que comienza a decir, un momentito, no todas las civilizaciones se dividen en esas dos categorías. Hay un particularismo histórico, hay otros fenómenos que se producen. Pero quien va a romper este esquema bien instrumental, seco y frío, va a ser Karl Polanyi también, un austríaco de orígenes judíos que comienza a cuestionar que no todas las economías son mercancía, dinero, que no todo es civilización y salvajes, que no todo tiene que ser, como dice, ¿no es cierto?, Smith, Ricardo o Marx, el Marx duro, ¿no? Mercado, dinero, que el mercado tiene que dominar todo. Comienza a estudiar las sociedades antiguas, y este libro lindo con Arnsberg, que se llama Mercados y Comercio en las Culturas Antiguas, le da un vuelco a toda la interpretación. Y dice, no, la economía tiene que estar dominada y controlada por la sociedad y no al revés. Entonces comienza a haber toda una especie de padre de la sospecha. No se olviden que a finales del siglo XIX, a todo este instrumentalismo, el darwinismo social, este positivismo, ¿no?, los tres grandes padres de la sospecha, Freud, Nietzsche y Marx, comienzan a darle otro giro. Y se producen los hechos terribles del mundo, de mediados del siglo XX, ¿no? El decaimiento de estas doctrinas comunistas, porque también el materialismo dialéctico histórico, el marxismo-leninismo, ¿no?, con algunos autores como este autor,
marxistas, ¿no? Habían logrado imponer esta forma de pensar el mundo. Pero va a ser Malinowski y Lévi-Strauss, a su modo, que van a cuestionar la idea de que el mundo se divide solo en civilizados y salvajes. Malinowski, con su estructuralismo, con su funcionalismo, va a decir, no, cada sociedad tiene la organización a la cual se adecua el mundo, ella al mundo y el mundo a la sociedad. Entonces van surgiendo diferentes miradas, y también las teorías distintas de Heidegger, las teorías de Toynbee, que van a ver que el mundo no es solamente unidimensional, que existen espacios, tiempos distintos. Stewart y Leslie White son dos estudiosos que los van a trabajar muy bien los antropólogos a inicios del siglo, que le van a dar el vuelco de la antropología cultural, ecológica. Cultura y ecología van a tener una nueva dimensión en la antropología. Pero quien va a dar el verdadero salto, epistemológico en base a todo ello es John Victor Murray. John Victor Murray, al romper con esos enfoques instrumentales, civilizados, salvajes, introduce la categoría de Leslie Wilde, de Lévi-Strauss, que ya había estado manejando el tema de la lingüística. Y vamos a ver en la obra de Jorge Flores, este joven que ya absorbía todos estos conocimientos de muy temprano, vamos a ver cómo Murray rompe ese esquema y dice, no, el mundo no se divide entre civilizados y salvajes, el mundo se construye a partir de las adaptaciones al espacio. Y entonces, leyendo el libro de Cantrell sobre los espacios distintos, genera esta teoría, formaciones económicas y políticas en el mundo andino, que va a formar y que va a trabajar luego en los 60 con Jorge Flores en la Universidad de Cornell. Y este salto epistemológico de Jorge Flores hacia el mundo andino le va a llevar a revolucionar la mirada de todo el mundo. Vale decir, no solo es un aporte a una nueva mirada del mundo andino. Estructuralmente Jorge Flores nos muestra una episteme nueva, un nuevo constructo para ver el mundo. Entonces va a haber algo que es esencial. John Murray había dicho, un momentito, distingue bien entre fuentes calientes y fuentes frías, lo cocido y lo crudo. Las crónicas son demasiado cocidas, demasiado construidas. ¿Por qué no vamos mejor a las fuentes frías, los documentos administrativos? La crónica puede ser tergiversada, porque hay mucha ideología. Y ahí entra, digamos, el artículo de Donato Amado para ver el documento en sí. El documento en sí es sustancial para ver por qué es frío. El administrador no puede mentir, tiene que tomar datos. Entonces, ahí están las visitas y los informes. Otro salto epistemológico en hacer historia. Pero no bastaba eso. Tenía que haber una sensibilidad espiritual y humana muy profunda para ver cosas más sutiles. Y ahí entra Saussure, ahí entra todo el simbolismo de Lévi-Strauss, ¿no es cierto?, cuando estudia el mito y todo ello, que ya Flores se había adelantado, en lo cual se había adelantado. Entonces, Flores entra al propio mundo de la empiria, de este enfoque teorético, epistemológico, entra a la empiria, pero no podía entrar a la empiria, y este es el centro del libro que vamos a presentar ahora, sin una condición espiritual alta. Solo quien tenía una sensibilidad como la de Flores en su vida personal de sencillez, y eso es lo esencial, podía distinguir estos factores tan sutiles y finos y blandos
como era la institucionalidad. Entonces, ¿qué es Jorge Flores? ¿Por qué Jorge Flores logra dar ese salto? ¿Solo por las razones epistemológicas, cognitivas? No. Se requiere mucho más que eso, se requiere sensibilidad humana de alto nivel para ver sutilezas, el Encaichu Cusco, para permanencia y continuidad, Señor de los temblores, Pariatía, Uyguamichi Punarunacuna, todas estas doctrinas, la Huicha y toda la producción de Flores se centra en esa capacidad sutil de mirar lo más blando. Entonces, por eso decimos que Jorge Flores, a partir del estudio del papel que cumple el Uigua camélido, que no es solo transporte, lana y carne, es una estructuración de pisos ecológicos, pero una estructuración que diferencia de las otras 5 culturas madres, porque necesita instituciones. En estos días de crisis nos preguntamos, ¿y por qué el Perú nunca cae al fondo cuando tenemos problemas políticos e institucionales? Porque hay un trasfondo andino institucional de 15.000 años, que Flores lo describe perfectamente desde esa visión. Existe mercado en la reciprocidad y en el intercambio de productos. O sea, los camélidos en Jorge Flores son mucho más que camélidos, recursos y transporte. Son la estructuración y el pilar básico de toda una interpretación histórica. Y entonces Flores comienza a interpretar que el mundo andino no es el pasado, es una permanencia adaptativa permanentemente, como decía Nathan Batzel, adaptación en resistencia. No me resisto a todo, me resisto adaptándome. Por eso tenemos el mundo andino exitoso en el mundo y hemos impuesto algo fundamental que ha salvado al mundo de esta crisis después del 2008, que son las remesas, que es la otra cara y la otra mirada, la otra dimensión de la reciprocidad. Hasta que Clifford Geertz nos da una nueva antropología basada justamente en esta simbología de la permanencia. Por eso el trabajo de Ralph Bolton va a ser importante en este libro, que agradecemos que la municipalidad, que es un éxito profundo, que la municipalidad haya hecho ello, porque Ralph Bolton va a dar testimonio de esa sutileza que tiene Flores en el trabajo de campo propiamente dicho. Y esto lo va a seguir Pavel Ugarte con su artículo. Luego viene el trabajo del rito, esa dimensión que Jorge Flores tanto le encantaba entrar, porque por allí, por la simbología, interpretaba sociedades. Toshimasa Okamoto analiza el pago. Luego, Washington Rosas y Óscar Paredes Pando analizan la teoría de Jorge Flores y su momento. Washington Rosas lo analiza en tanto doctrinas y corrientes antropológicas y Óscar Paredes en tanto lo político, porque Flores no solo era un antropólogo y un ser humano con extraordinarias condiciones espirituales, era también un militante de una actividad concreta, y ahí es donde más nos conocimos con mi persona. El otro aspecto sustancial, por ejemplo, es el sentido de pertenencia, y ahí trabaja Félix, ¿no es cierto?, Palacios, con el punenismo de Jorge Flores. Mariana Mull de Pies con Donato le dan esa fuerza en lo que es su trabajo de patrimonio y documentación. Ruiz Caro y Ucio trabajan esta parte de la amistad y la persona. Bruce Mannheim, un lingüista destacado, entra a los foros de lo que es el camélido, que ya lo dije de alguna manera. Edith Mercado, la dimensión didáctica del museo. El turismo con Beatriz Pérez Galán, ¿no es cierto? Y más o menos este es el enfoque, ¿no?, que permanece en Jorge Flores como persona,
O sea, el libro tiene un hilo conductor. Como es una exégesis y un testimonio, es el hecho concreto que cuentan personas que lo han visto personalmente. Las obras completas que se han publicado de Jorge Flores te dan un panorama de la teorética antropológica de las ciencias sociales. Pero faltaba un texto que te diga, que te muestre al hombre, y el hombre conectado con su teoría y con la innovación. Este texto cumple esos requisitos. Y quiero felicitar y agradecer a la familia que ha puesto todo el empeño, al alcalde que le ha dado importancia a esto, porque trasluce algo importante, y con esto termino, que Jorge Flores no hubiera podido producir todo ello, por muy genio que sea, porque hay genios y genios en la historia, si no tendría esa condición especial superior de calidad humana. O sea, no basta tener solo racionalidad, inteligencia y formación. Tienes que ser humano, tienes que estar en el mismo lugar, no como el investigador, el sujeto que observa el objeto. Tienes que ser tú también parte del sujeto y tienes que tener esa sencillez. Y por eso digo que tenemos muchos científicos y revolucionarios del conocimiento, Thomas Kuhn y otros, pero casi nunca, casi rara vez tenemos estas dos dimensiones de un científico y epistemólogo y a la vez un ser humano completo. Y por eso siempre digo, y siempre lo repito, esos nacen 1 o 2 cada milenio o cada 2 milenios. Ese es Jorge Flores. Muchas gracias. Muchas gracias al historiador cusqueño por esta semblanza y además presentación del libro en homenaje al doctor Jorge Flores Ochoa. Muchas gracias por esta semblanza y presentación. Muy bien.